¿Puede alguien oír sin oídos o respirar sin pulmones? No, ¿verdad? Asimismo, no podemos vivir la vida cristiana sin que el Espíritu Santo esté en nuestro corazón. Dos amigos estaban visitando las cataratas del Niágara. Estaban tan impresionados con la vista, la fuerza del torrente de agua, que uno de ellos dijo: «He aquí el poder más grande del mundo y no está siendo usado». El otro hombre respondió: «No, el poder más grande del mundo, que no está siendo usado, es el Espíritu Santo del Dios vivo». Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Así como Isaac e Ismael no podían llevarse bien juntos, el espíritu y la carne, que es la vieja naturaleza, tampoco pueden llevarse bien juntos. Es decir, que están en guerra. Cuando Pablo habla de la carne, no habla del cuerpo, entre comillas. El cuerpo humano no es el pecador. El cuerpo humano es neutral. Cuando el Espíritu Santo controla tu cuerpo, entonces estás viviendo en el Espíritu. Pero si la carne controla tu cuerpo, entonces estás viviendo los deseos de la carne. El espíritu y la carne tienen diferentes apetitos y esto es lo que está creando el conflicto. Estos apetitos son presentados en la Biblia de diferentes maneras. Por ejemplo, la oveja es un animal limpio, evita la basura, mientras que el cerdo es un animal inmundo. Le encanta revolcarse en la inmundicia. Después del diluvio, cuando la lluvia paró y el arca se detuvo en las montañas, Noé mandó a un cuervo que nunca regresó. El cuervo es un ave de carroña, es un carroñero. Así que seguramente ese cuervo encontró un lugar donde vivir, encontró a lo mejor comida. Incluso ese cuervo se olvidó de que tenía una pareja. Cuando Noé mandó a la paloma, que es un ave limpia, a investigar la tierra, ésta regresó. Pero la última vez que Noé mandó a la paloma ya no regresó. La paloma también encontró un lugar. Y por supuesto, a su pareja también la dejó. Estos son datos que me gusta mencionar. Estuvieron juntos dentro del arca, pero luego la paloma y el cuerpo hicieron su vida por separado. Noé supo que la paloma había encontrado un lugar limpio donde quedarse porque las aguas ya se habían retirado. Nuestra vieja naturaleza es como el cerdo, es como el cuervo. Siempre buscan algo sucio en que alimentarse. Nuestra nueva naturaleza es como la oveja y la paloma. Anhelan siempre lo que es limpio, santo. Y no es de extrañarse que haya una lucha constante dentro de nuestra vida. El que no es creyente no sabe nada acerca de esta batalla porque no tiene al Espíritu Santo. Pablo dice que la solución no es de preocuparnos por la carne, sino de vivir en el Espíritu. Caminar en el Espíritu es emocionante. La forma como el Señor nos guía en todo momento, las oportunidades que se abren ante nosotros para hacer algo significativo, el entendimiento que Él nos da cuando leemos las Escrituras, la palabra de Dios, el gozo de mirar un atardecer y darnos cuenta que nosotros conocemos al Creador de toda esa belleza. Hay muchos creyentes que se pierden todas estas maravillas porque están siempre luchando con su pecado. Por eso, para superar la preocupación con el pecado, lo mejor que tú y yo podemos hacer es caminar en el Espíritu, gozarnos en el Señor. Haz lo que Él te dice que hagas en todo momento y te olvidarás del pecado. Esto yo lo veo, por ejemplo, en la vida de Moisés. En 2 ocasiones, mientras estaba en la presencia del Señor en el monte Sinaí,
La palabra de Dios nos dice que Moisés no había comido ni bebido nada por 40 días y 40 noches. ¿Cuál era la razón de este ayuno? ¿Estaba tratando de impresionar a Dios? No. Él estaba tan embelesado, subyugado en la presencia de Dios, que se olvidó de comer. Así es que, ¿cómo podemos superar los deseos de la carne? La forma más simple y efectiva es de caminar en el Espíritu. ¿Y eso qué hace? Te embelesa por la presencia de Dios y hace que te olvides del pecado. Haz lo que te diga en el corazón, ¿verdad? Es una expresión que se utiliza un montón en nuestros días. Haz lo que Él te diga en el corazón, o haz lo que te diga el corazón. El Señor también nos está diciendo eso. Haz lo que yo te digo. Ya sea una expresión práctica de amor, un momento de intercesión por alguien, una palabra de aliento para compartir, un acto de misericordia por hacer. Los discípulos sabían que Cristo estaba vivo. Su venida, su obra manifiesta, era prueba de ello. Cuando Cristo regresó al cielo, Dios mandó a su Espíritu Santo para estar no solo junto a sus discípulos, sino también dentro de ellos. El Espíritu Santo los iba a confortar, los iba a guiar a conocer la verdad, les iba a recordar las palabras de Jesús cuando no obedecían. Los llenaría de su poder para hacer bien. Versículo 17, Gálatas capítulo 5, porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Si estás tratando de superar a la carne por tus propios esfuerzos, lucharás eternamente. No importa cuántas resoluciones hagas en el año nuevo, ni cuántos refranes pegues en tu frigorífico, o esos post-it que a lo mejor tienes en tu dormitorio, en tu mesa de trabajo. El hecho es que tú nunca podrás superar la influencia de la carne por ti misma. Necesitas al Espíritu Santo en tu vida. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esto lo dijo Jesús en Mateo capítulo 26, verso 4. Y Pablo también nos habla de este problema en Romanos capítulo 7, verso 15. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Versículo 18, volvemos a Gálatas capítulo 5. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están sujetos a la ley. Los padres, cuando crían a sus hijos, establecen ciertas reglas en el hogar. Y estas leyes cubren ciertas cosas como quién puede entrar en la casa mientras el padre y la madre no están, dónde pueden los niños ir o no ir sin permiso. Hay otras responsabilidades cuando el padre o la madre no están presentes. Pero cuando los padres están en la casa, las leyes toman un lugar secundario. El padre y la madre todavía tienen las reglas, pero ahora supervisan personalmente. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas indica que somos libres de la preocupación de guardar la ley, porque tenemos una conexión directa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que escribió la ley de Dios en nuestros corazones, para que deseáramos obedecer con amor. Ser guiados por el Espíritu, vivir en el Espíritu, son el polo opuesto a rendirnos a los deseos de la carne. En la Biblia vemos muchos ejemplos de hombres que caminaban en el Espíritu, pero hoy solo nos vamos a centrar en dos de ellos, y los dos empiezan por P, en Pablo y en Pedro. Vamos a comenzar con Pablo. Hechos capítulo 16. Estaban preparados, estaban listos para embarcarse en su segundo viaje misionero. Pablo, Silas y Timoteo parten a Asia para visitar a las iglesias. Sin embargo, el Espíritu Santo les cierra la puerta, les prohíbe seguir con sus planes. Con este cambio de planes se dirigen a Bitinia, pero el Espíritu les vuelve a prohibir que sigan. Así es como Pablo y sus amigos terminan en la ciudad de Troas sin saber dónde ir.
Y yo me imagino que Pablo se estaría preguntando, Señor, ¿qué estás haciendo? De repente Pablo tiene una visión de un hombre de Macedonia que le dice, ven y ayúdanos. ¿Y es eso lo que Pablo y sus amigos hacen? A pesar de que la idea de llevar el Evangelio a Europa nunca se les había ocurrido, Pablo y sus compañeros navegan a través del mar Egeo hacia Grecia. Cuando llegan se encuentran con un grupo de mujeres y Pablo esperaba encontrar a un hombre, pero en vez de eso se encuentra con una mujer llamada Lidia. Ella y su familia escuchan el Evangelio, creen en Cristo y son bautizadas. Había un cambio de planes. Mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos. Mis planes no son vuestros planes. Mis caminos no son vuestros caminos. Así pasa cuando vivimos en el Espíritu. Puertas se cierran de repente y otras se abren milagrosamente. Y cuando caminamos a través de ellas, muy rara vez las cosas terminan siendo como nos las habíamos imaginado. Vivir en el Espíritu significa dejar que el Espíritu cierre puertas para que se abran otras. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Que a nosotros nos sorprende. Porque el Señor trabaja de maneras que nosotros desconocemos, no nos imaginamos. Ahora continuamos con Pedro. En Hechos capítulo 10 encontramos a Pedro esperando que sea la hora del almuerzo en la casa de Simón el curtidor, y mientras Pedro esperaba en la azotea de la casa, contemplando el mar Mediterráneo, tiene una visión donde ve un gran manto que cae del cielo. En el manto había toda clase de animales inmundos, los cuales estaban terminantemente prohibidos a los judíos. En eso el Señor le dice, Pedro, la ley dada para que te guiará Cristo ya hizo su labor. Eres libre. Tomando por sorpresa, Pedro baja para encontrarse con 3 hombres que estaban a la puerta. Eso se lo había revelado el Espíritu. Y acompañando a estos hombres, Pedro llega a la casa de Cornelio. Ahí predica el Evangelio y toda la casa de Cornelio se convierte radicalmente. Yo estoy seguro que cuando Pedro llegó a la casa de Simón el curtidor, lo último que se le hubiera ocurrido es que iba a predicar el Evangelio a una familia de gentiles. Pero al igual que Pablo, Pedro vivía en el Espíritu. Era guiado a gentes y lugares que él jamás se hubiera imaginado. Guiados por el Espíritu, sensibles a la voz del Espíritu, Pablo y Pedro. Ahora que hemos visto la vida en el Espíritu, vamos a por otro punto. Fruto en el Espíritu. Continuamos con Gálatas capítulo 5. Llegamos ahora al versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Por sus frutos los reconocerás, por sus frutos los conoceréis. La forma como vivimos, las cosas que decimos, las actitudes que mostramos, el estilo de vida que adoptamos, los proyectos que a lo mejor emprendemos están continuamente produciendo resultados positivos o negativos, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo hace un contraste en las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Hay una gran lista. Todos estos son pecados, 17 de ellos. Pablo los clasifica como las obras de la carne. Y podemos dividirlos en 3 categorías. Primero, tenemos los pecados sexuales, que es el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. En el mundo grecorromano de la época de Pablo, el sexo era tan casual y promiscuo como lo es hoy en día. Era de lo más normal. Comencemos, por ejemplo, con el adulterio, la fornicación, que son relaciones sexuales ilícitas.
el adulterio entre parejas que no son casadas entre sí, la fornicación entre hombres y mujeres solteros. Pero este último, la fornicación, va más allá. Significa impureza también. Incluye mirar vídeos, páginas web, vulgares, leer libros inadecuados, incluso a veces decir chistes verdes, groseros, yendo a bares indecentes. Luego viene la inmundicia y la lascivia, que describe a la persona que está tan dominada por la lujuria que simplemente no le importa lo que la gente piensa o diga. No tiene vergüenza, no tiene miedo. Segundo bloque, vienen los pecados espirituales, que son la idolatría, la hechicería, que son más bien religiosos por naturaleza. La carne es incurablemente religiosa. Generalmente no pensamos en la idolatría o en la hechicería como obras de la carne, pero lo son. Con respecto a la idolatría, hay personas que crean ídolos para satisfacer sus deseos de adorar algo visible. Las estatuas que veneran, por ejemplo, dicen que éstas les hace acordar de Dios. Si necesitamos recordatorios de Dios, hay algo que no está bien. Hay otros que usan una forma más sutil de idolatría cuando sustituyen los pensamientos y las filosofías del hombre. Y lo hacen por Dios. Hombres y mujeres que se han convertido en adoradores de sí mismos. El humanismo, el comunismo, el racionalismo son todos formas de este tipo de idolatría. Todos son obras de la carne. Todos destronan a Dios. Todos entronan al hombre. ¿Para qué quieres a Dios en el trono de tu corazón si tú puedes ser tu propio rey? Si tú puedes ser el rey de tu propio corazón. La hechicería, el alma vacía del hombre, alejado de Dios, anhela contactos con lo sobrenatural. Por eso desde tiempos inmemorables ha habido brujas, espiritistas, psíquicos de toda clase, astrólogos, adivinos que han ofrecido a la gente contacto con el mundo oculto. Y tercer bloque, tenemos los pecados sociales, pecados que maltratan la vida humana, la sociedad. Pablo habla de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Enemistad es lo opuesto al amor. Enemistad es cuando una persona es hostil a otros. Y este bloque está dirigido prácticamente a la sociedad. Las relaciones entre el hombre y la mujer y su compañera de trabajo, el padre y sus hijos. Enemistad es cuando una persona trata mal a otra. Es alguien que odia a otra gente por no ser como él. Sin embargo, Jesús murió por sus enemigos. Él en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él oró por ellos. Vemos los pleitos, que significan contiendas, discusiones, disputas, riñas. Con los pleitos se crean rivalidades. Por otra parte tenemos los celos, como cuando una persona resiente que le den una promoción a otra que no sea ella. No te alegras por el bienestar de tu compañero de trabajo. Ves que ha sido ascendido y tú le miras ya con envidia. No te alegras por ese ascenso. O alguien recibe más aplausos que ella, o alguien tiene un mejor coche que ella. Cuidado. Cuidado con los celos. ¿Qué decir ahora de la ira, que habla de una rabia colérica, indignación, furia? También cuando dejamos que los celos se fermenten en nuestra alma, esos celos pueden desatarse en un arrebato de ira. Y esos arrebatos, aunque puedan pasar rápidamente, pueden dejar cicatrices en la memoria de otra persona, que tal vez no se borren tan rápidamente. Envidias. Cuidado con la envidia. Envidia es un espíritu malicioso de desagrado que resulta cuando algunas personas ven o escuchan que alguien más está siendo alabada. Salomón dijo que la envidia corroe hasta los huesos. Mientras que los celos desean tener lo que otra persona tiene, la envidia desea que la otra persona no lo tenga. Los homicidios. El primer pecado después de la caída del hombre
fue este el homicidio. Caín mató a Abel. A causa de este pecado, Dios maldijo la tierra otra vez. El pueblo que Caín fundó también estaba lleno de violencia. Después del diluvio, Dios instituyó la pena capital. La razón por la cual el homicidio es tan común en nuestra sociedad moderna es que muchos sociólogos modernos piensan que ellos saben más que Dios, y por eso han eliminado la pena de muerte en muchos lugares. Cuando una sociedad condena a un asesino a cadena perpetua y luego lo suelta, está desafiando el decreto divino. Esa sociedad cosecha lo que siembra cuando la violencia aumenta. Las borracheras significa exceso de bebida alcohólica. Es uno de los pecados más comunes que afectan a la humanidad. La borrachera debilita el control de la persona sobre sus palabras, sobre sus acciones, y lo lleva a toda clase de pecados. Vaya lista de pecados, ¿verdad? Y Pablo dice que ni siquiera es una lista completa. Dios nunca hizo al hombre para que fuera así, pero Satanás causó que el hombre se convirtiera en eso. La carne hace que la gente se comporte así. Por eso Pablo nos hace una seria advertencia en el versículo 21, Gálatas capítulo 5. Como ya antes les he dicho, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Qué palabras de Pablo! Nosotros no podemos entrar en el reino de Dios por nuestros propios esfuerzos, tratando de ser buenos, guardando la ley. Definitivamente, no entraremos al reino de Dios practicando estos pecados. Una persona cuando es habitualmente mentirosa, ladrona o borracha, se ha rendido al pecado, en el cual está involucrado, y ahora está dominada por ese pecado. Sin embargo, cuando somos realmente salvos, el Señor nos limpia de tales pecados y nos libra del poder que estos tienen sobre nuestras vidas. Versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Te has dado cuenta que Pablo describe los vicios de la carne como obras y las virtudes de una vida en el Espíritu como frutos? Virtud verdadera es el fruto de la vida del Espíritu Santo, fluyendo a través de nosotros. Nadie puede cultivar virtud genuina aparte de la fe, que solo la produce Cristo. Y estas virtudes son el fruto de la obra del Espíritu, dentro y a través nuestro. Es decir, que tú y yo no podemos fabricar el fruto. El fruto crece por sí solo, en las circunstancias, en el ambiente correcto. No se puede obtener una pera dulce de una zarza, ni todos los trabajadores y maquinaria del mundo pueden fabricar una naranja. La expresión el fruto del Espíritu nos recuerda que la verdadera virtud es el fruto del Espíritu Santo. Él es la fuente, Él es la raíz del Espíritu, del fruto, perdón. Es algo que nosotros mismos no podemos producir. Nunca obtendrás fruta de un florero con flores, ni verás fruta crecer de una verja. El fruto es el producto de la vida. En cambio, la lujuria obra secretamente y se exhibe como obra de la carne. El Espíritu Santo obra secretamente y revela su presencia por los rasgos de carácter que Pablo enumera aquí: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tanto el sustantivo fruto como el verbo es son singulares. Está indicando que Pablo no estaba listando 9 diferentes frutas del Espíritu. Es un solo fruto con varias características. Él comienza naturalmente con la virtud más característica, la mejor que describe el fruto del Espíritu, que es el amor. El amor es la suma, es la sustancia de la vida cristiana. Todo comenzó con el amor. El amor colmó este planeta. En Jeremías capítulo 31, verso 3 dice: yo te amo con amor eterno, por eso te he prolongado mi misericordia. Esto es lo que dice Dios en su palabra. Cuando escribió Moisés sus memorias, él quería que Dios le explicara el porqué de su gran amor por Israel. Un amor que aguantó las murmuraciones, sus quejas, sus rebeliones, la falta de fe,
A pesar de todo eso, Dios los llevó a la tierra prometida. La idea de Dios no era que el pueblo se muriera en el desierto. La idea de Dios era llevar al pueblo a la tierra prometida. Pero el pueblo tenía el libre albedrío de escoger si servir a Dios o servir a otros dioses. Pero no pienses que Dios quería que el pueblo se muriera en el desierto. No, Dios les quería llevar y les llevó a la tierra prometida, pero el pueblo era duro de cerviz. El pueblo tenía su libre albedrío. Se podían quejar libremente, murmuraban, tenían sus propios ídolos. Deuteronomio capítulo 7, versículo 8, porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que les hizo a sus padres. El Evangelio de Juan comienza con la misma nota. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amor genuino, como la Biblia lo retrata, es una disposición deliberada de servir a otros, de dar libremente de uno mismo. Jesús describió la expresión más grande del amor exactamente en esos mismos términos. Juan capítulo 15, verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Dios es amor. Primera carta de Juan capítulo 4, verso 8. Será el siguiente estudio bíblico que presentemos próximamente. Hemos terminado con la segunda carta de Pedro. Próximamente iniciaremos la primera carta de Juan. Y ya sabemos que estas cartas hablan del amor de Dios, hablan de que Dios es amor. Jesús vino a demostrar la verdad de esta declaración. Él exhibió amor como bebé, como niño, como adolescente, como hombre. Él manifestó amor en la casa, en la sinagoga, en su trabajo de carpintero, en su ministerio. Él reveló su amor viajando por las carreteras, cuando estaba en el mar, cuando estaba en el templo. Él siempre exhibió esa gran verdad de Dios. ¿Cuál es esa verdad? Dios es amor. Él exhibió amor en cada aliento que tomó. Nunca hubo una carretera muy áspera ni muy larga, nunca una súplica muy tenue, nunca un caso muy duro, nunca un sollozo muy tarde, nunca un día muy largo para su amor. Podemos recordar el pasaje de Juan cuando habla de Nicodemo, el fariseo aristocrático que viene a Jesús por la noche, luego la samaritana al lado del pozo a la luz del día. Hoy la niña muerta, después el niño poseído por el demonio, hoy el leproso, luego una mujer con problema de sangre. Natanael bajo la higuera, Zaqueo subido a un árbol, una boda que se había quedado sin vino, un entierro, una mujer que había perdido a su hijo. Hoy era un republicano o una multitud hambrienta, después un grupo de discípulos asustados en medio de la tormenta. Siempre el amor encontró la forma de enjugar las lágrimas y de calmar los miedos, y el único que fomentaba el amor era Jesús. El amor de Jesús se revelaba a través de sus enseñanzas. Él resumió los 613 mandamientos de la ley mosaica en una sola palabra. ¿Cuál es esa palabra? Tú la sabes, yo la sé. Amor. Jesús dijo, Mateo capítulo 22, verso 37, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús les dijo también a sus discípulos, Juan capítulo 13, verso 34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. Pero es que aún Jesús demandó más de ellos. Mateo capítulo 5, verso 44, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian, oren por quienes los persiguen. Para ti y para mí esto parece imposible. Para Jesús no. Él amó al pobre, él amó a Herodes, él amó a Anás, a Caifás, hasta Poncio Pilato.
Él los amó lo suficiente para morir por ellos. Él amó a Pedro, aún después de las maldiciones, los juramentos, y hasta cuando lo negó. Él amó a Judas, aun cuando planeaba traicionarlo con un beso en su mejilla. Él amó al hombre que le dio un puñetazo en la cara, al hombre que lo coronó con espinas, al hombre que le hirió la cabeza con una caña, al hombre que le dejó la espalda marcada, al que clavó su lanza en el costado. Él amó al hombre que lo clavó en esa cruz. Él amó a los hombres que se burlaron de él hasta la muerte. Sin embargo, Lucas capítulo 23, verso 34, ¿qué es lo que Jesús dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Habla de amor. El amor es el fruto del Espíritu. Es ese amor que las aguas no pueden apagar. Es ese amor que es paciente, bondadoso. Es ese amor que nunca se soltará. Es ese amor que es más fuerte que la muerte. Esto es imposible para nosotros, pero gloriosamente es posible para el Espíritu Santo. Quiero que recuerden que Jesús vivió en esta tierra como hombre. Él no vivió una vida perfecta en el poder de su propia divinidad, a pesar de que podía hacerlo. Él permitió que el amor de Dios, su Padre, fluyera a través suyo como la corriente eléctrica fluye a través de un alambre, conectando el poder por un lado y la necesidad por el otro. Y como resultado, el amor sobrenatural de Dios fluyó a través de Jesús, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Y ese mismo amor debe fluir a través de nosotros, debe fluir a través del Espíritu Santo. Nosotros no podemos fabricarlo, la carne no lo puede imitar, la carne puede exhibir lo que llama amor, pero es un amor defectuoso. El verdadero amor es el de Dios, porque Dios es amor. Y este fruto del Espíritu es un gran contraste a las obras de la carne. Pablo describe que el amor es maravilloso. Primera carta de Corintios, capítulo 13, verso 4. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Yo no sé tú, pero yo estoy deseoso de esa clase de amor. Un amor que nunca se extingue. A lo mejor te han dejado sola o solo. Te han dejado al pie del altar. Te dejaron solo o sola en una cama vacía. Te dejaron con el corazón destrozado. Te dejaron con la pregunta, ¿no hay nadie que me quiera? Escucha la respuesta del cielo. Dios te ama, personalmente, apasionadamente. Otros te hicieron promesas, pero no las cumplieron. Lo que Dios prometió lo ha cumplido. Te ama con un amor que nunca falla. Su amor no tiene límites. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 16. Qué curioso, ¿eh? Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, y mira lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. ¿Tiene que haber un límite a este amor? ¿Tiene que haber un fin a este amor? David, el adúltero, el homicida, nunca lo encontró. Pablo, el perseguidor, nunca lo encontró. Pedro, el mentiroso, nunca lo encontró. Con respecto a la vida, ellos tocaron fondo. Con respecto al amor de Dios, ninguno tocó fondo. El cristianismo es amor en acción y el fruto del Espíritu es amor. Los conocerás
por su fruto. Por sus frutos los conoceréis. Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 22. Hemos mencionado varias listas. Hemos mencionado datos importantes, hemos mencionado versículos importantes que hablan del amor. Hemos mencionado a la fuente del amor, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres amor. Jesús no solo nos mostró su amor al morir por nosotros en la cruz, Él lo demuestra cada día, con su ejemplo, y nos dice a nosotros cómo debemos amar, cómo debemos servir a otros. Que el Señor nos ayude a brillar en este mundo. Que el Señor cada día derrame de su amor para que nosotros podamos dar amor a las personas que lo necesitan. Dar amor incluso a nuestros enemigos.